La rueda del tiempo. Carlos Castaneda. Citas de El don del águila. El arte de ensoñar es la capacidad de utilizar los sueños ordinarios y transformarlos en conciencia controlada, en virtud de una forma especializada de atención, denominada la atención de ensueño. El arte de acechar es un conjunto de procedimientos y actitudes que permiten a un guerrero extraer lo mejor de cualquier situación concebible. Lo recomendable para los guerreros es no tener cosas materiales en las que enfocar su poder, sino enfocarlo en el espíritu, en el verdadero vuelo a lo desconocido, y no en trivialidades. Todo el que quiera seguir el camino del guerrero ha de librarse de la compulsión de poseer cosas y de aferrarse a ellas. Ver es un conocimiento corporal. La preponderancia del sentido visual en nosotros influye en este conocimiento corporal y hace que parezca estar relacionado con los ojos. La pérdida de la forma humana es como una espiral. Le da a un guerrero la libertad de recordarse a sí mismo como un conglomerado de campos de energía enderezados, lo que a su vez le hace aún más libre. Un guerrero sabe que espera y sabe lo que espera, y mientras espera, deleita sus ojos en la contemplación del mundo. El logro definitivo de un guerrero es disfrutar con la alegría del infinito. El destino de un guerrero sigue un curso inalterable. El desafío consiste en cuán lejos puede llegar y cuán impecable puede ser dentro de esos rígidos confines. Cuando un guerrero deja de tener cualquier clase de expectativas, las acciones de la gente ya no le afectan. Una extraña paz se convierte en la fuerza que rige su vida. Ha adoptado uno de los conceptos de la vida del guerrero, el desapego. El desapego no aporta automáticamente sabiduría, pero no obstante supone una ventaja, pues permite al guerrero detenerse momentáneamente para reconsiderar las situaciones y volver a revisar las posibilidades. Para usar de manera consistente y correcta ese momento extra, un guerrero tiene, sin embargo, que luchar incansablemente durante toda su vida. Ya me di al poder que mi destino rige, y no me aferro ya a nada, para así no tener nada que defender. No tengo pensamientos, para así poder ver. No temo ya a nada, para así poder acordarme de mí. Desapegado y sereno, me lanzaré más allá del águila para ser libre. A los guerreros les resulta mucho más fácil salir adelante en condiciones de máxima tensión que ser impecables en circunstancias normales. Los seres humanos tienen dos lados. El lado derecho abarca todo lo que el intelecto es capaz de concebir. El lado izquierdo es un ámbito de características indescriptibles, un ámbito para el cual no cabe palabras. El lado izquierdo es comprendido, si es comprensión lo que tiene lugar, con la totalidad del cuerpo. De ahí que se resista a la conceptualización. Todas las facultades, posibilidades y logros del chamanismo, desde los más simples hasta los más asombrosos, se encuentran en el propio cuerpo humano. Al poder que gobierna el destino de todos los seres vivientes se le llama el águila, no porque sea un águila, ni porque tenga nada que ver con las águilas, sino porque aparece ante los ojos del vidente como un águila inconmensurable, negra como el azabache y erguida como se yerguen las águilas, cuya envergadura alcanza el infinito. El águila devora la conciencia de todas las criaturas que, vivas en la tierra un momento antes y ahora ya muertas, van flotando como un incesante enjambre de luciérnagas hacia el pico del águila, al encuentro de su dueño, de la razón de haber tenido vida. El águila desenreda esas minúsculas llamas, las tiende como un curtidor extiende una piel y después las consume, pues la conciencia es el sustento del águila. El águila, ese poder que gobierna los destinos de toda cosa viviente, refleja igualmente y a la vez todas esas cosas vivas. No hay lugar, por tanto, a que el hombre rece al águila, le pida favores o espere misericordia. La parte humana del águila es demasiado insignificante como para conmover a la totalidad. A toda cosa viviente se le ha otorgado el poder, si así lo desea, de buscar una apertura hacia la libertad y de pasar por ella. Es obvio para el vidente que ve esa apertura y para las criaturas que pasan por ella
que el águila ha otorgado ese don a fin de perpetuar la conciencia. Cruzar hacia la libertad no significa alcanzar la vida eterna en el sentido usual de eternidad, esto es, vivir por siempre. Ocurre más bien que los guerreros pueden conservar su conciencia, que normalmente se abandona en el momento de morir. En el momento de cruzar, el cuerpo en su totalidad se inflama de conocimiento. Al instante, cada célula se torna consciente de sí misma y, además, consciente de la totalidad del cuerpo. El don de la libertad que ofrece el águila no es una dádiva, sino la oportunidad de tener una oportunidad. Un guerrero no está nunca sitiado, y estar sitiado implica que uno tiene posesiones personales que defender. Un guerrero no tiene nada en el mundo salvo su impecabilidad, y la impecabilidad no puede ser amenazada. El primer principio del arte de acechar es que los guerreros eligen su campo de batalla. Un guerrero jamás entra en batalla sin conocer antes el entorno. Eliminar todo lo innecesario es el segundo principio del arte de acechar. Un guerrero no complica las cosas, busca la sencillez, aplica toda su concentración para decidir si entra o no en batalla, porque en cada batalla se juega la vida. Este es el tercer principio del arte de acechar. Un guerrero debe estar dispuesto y preparado para realizar su última parada aquí y ahora, pero no sin orden ni concierto. Un guerrero se relaja y se suelta, no teme a nada. Solo entonces los poderes que guían a los seres humanos abren el camino al guerrero y le auxilian. Solo entonces. Ese es el cuarto principio del arte de acechar. Cuando se enfrentan a una fuerza superior con la que no pueden lidiar, los guerreros se retiran por un momento, dejan que sus pensamientos corran libremente, se ocupan de otras cosas. Cualquier cosa puede servir. Este es el quinto principio del arte de acechar. Los guerreros comprimen el tiempo, y este es el sexto principio del arte de acechar. Hasta un solo instante cuenta. En una batalla por tu vida, un segundo es una eternidad que puede decidir la victoria. Los guerreros persiguen el éxito, por tanto, comprimen el tiempo. Los guerreros no desperdician ni un instante. Para aplicar el séptimo principio del arte de acechar, uno tiene que aplicar los otros 6. Un acechador no se coloca nunca al frente y está siempre observando desde detrás de la escena. Aplicar estos principios produce 3 resultados. El primero es que los acechadores aprenden a no tomarse nunca en serio, aprenden a reírse de sí mismos. Si no tienen miedo de hacer el ridículo, pueden ridiculizar a cualquiera. El segundo es que los acechadores aprenden a tener una paciencia inagotable. Los acechadores nunca tienen prisa, nunca se inquietan. Y el tercero es que los acechadores aprenden a tener una inagotable capacidad de improvisación. Los guerreros encaran el tiempo que llega. Normalmente encaramos el tiempo que se aleja de nosotros. Solo los guerreros pueden cambiar esta situación y encarar el tiempo a medida que avanza hacia ellos. Los guerreros tienen una sola cosa en mente, su libertad. Morir y ser devorados por el águila no representa ningún desafío. En cambio, escabullirse del águila y ser libres es la mayor de las audacias. Cuando los guerreros hablan del tiempo, no se refieren a algo que se mide por los movimientos del reloj. El tiempo es la esencia de la atención. Las emanaciones del águila están compuestas de tiempo. Y propiamente hablando, cuando un guerrero entra en otros aspectos del ser, se está familiarizando con el tiempo. Un guerrero ya no puede llorar, y su única expresión de angustia es un estremecimiento que le viene desde las profundidades mismas del universo. Es como si una de las emanaciones del águila estuviera hecha de pura angustia, y cuando golpea al guerrero, su estremecimiento es infinito. Comentario. Al examinar las citas extraídas de El don del águila, experimenté una sensación muy particular. Sentí inmediatamente que el firme resorte del intento de los antiguos chamanes de México seguía operando tan vivamente como siempre. Supe entonces, sin sombra de dudas, que las citas de este libro estaban gobernadas por su rueda del tiempo.
Supe también que así había sucedido con todo cuanto había hecho en el pasado, como escribir El don del águila, y que así sigue sucediendo con todo lo que ahora hago, como escribir este libro. Puesto que soy absolutamente incapaz de dilucidar este hecho, mi única opción viable es aceptarlo humildemente. Los chamanes del México antiguo tenían otro sistema cognitivo en funcionamiento, y todavía pueden afectarme hoy desde las unidades de ese sistema cognitivo, de la manera más positiva y edificante. Gracias a los esfuerzos de Florinda Matus, que me embarcó en el aprendizaje de las más elaboradas variantes de las técnicas chamánicas diseñadas por los chamanes de la antigüedad, tales como la recapitulación, fui capaz de contemplar, por ejemplo, mis experiencias con Don Juan con una fuerza que nunca podría haber imaginado. El texto de mi libro, El don del águila, es el resultado de esas visiones que tuve con Don Juan Matus. Para Don Juan Matus, recapitular significa revivir y reordenar de un simple barrido cualquier cosa en la vida de una persona. Él nunca se preocupó por minucias, tales como elaborar variaciones de aquellas antiguas técnicas. Florinda, por el contrario, poseía una meticulosidad completamente diferente. Pasó meses enteros adiestrándome para que entrara en aspectos de la recapitulación que hoy en día todavía sería incapaz de explicar. Lo que estás experimentando es la vastedad del guerrero, me explicaba. Las técnicas existen, ¿y qué? Lo que es de suprema importancia es la persona que las usa y su deseo de llevarlas hasta el final. Recapitular a Don Juan en los términos de Florinda me produjo unas visiones de Don Juan extremadamente detalladas y significativas. Eran infinitamente más intensas que conversar con el propio Don Juan. Fue el pragmatismo de Florinda lo que me aportó asombrosas percepciones de posibilidades prácticas de las que el nahual Juan Matus no se había preocupado en absoluto. Siendo Florinda una mujer verdaderamente pragmática, no se hacía ilusiones acerca de sí misma, ni tenía sueños de grandeza. Decía de sí que era como un labriego, que no puede permitirse perder ni una sola vuelta del camino. Un guerrero debe ir muy lentamente, recomendaba, y aprovechar todos los elementos disponibles de la senda del guerrero. Uno de los elementos más notables es la capacidad que todos tenemos, como guerreros, de enfocar nuestra atención con fuerza inquebrantable sobre los acontecimientos que hemos vivido. Los guerreros pueden enfocar su atención incluso sobre personas que nunca conocieron. El resultado final de esta profunda focalización es siempre el mismo. La escena se reconstruye. Aparecen patrones enteros de conducta, tanto los ya olvidados como los más nuevos, al alcance del guerrero. Inténtalo. Seguí su consejo. Me enfoqué en Don Juan y, desde luego, recordé cuanto había acontecido en cualquier momento dado. Recordé detalles de los que no tenía ni idea. Gracias al trabajo de Florinda, fui capaz de reconstruir enormes porciones de actividad junto a Don Juan, así como detalles de tremenda importancia que se me habían pasado completamente por alto. El espíritu de las citas de El don del águila me impresionó sobremanera, pues las citas revelaban el profundo énfasis que había puesto Don Juan en los elementos de su mundo y en el camino del guerrero como culminación de los logros humanos. Aquel impulso había sobrevivido a su persona y estaba más vivo que nunca. A veces sentía sinceramente que Don Juan no se había ido jamás, incluso llegué a escucharlo moviéndose alrededor de la casa. Le pregunté a Florinda acerca de ello. «Oh, no es nada», dijo ella. «No es más que el vacío del nahual Juan Matus que se extiende para tocarte. No importa dónde esté su conciencia en estos momentos». Su respuesta me dejó más confuso, más intrigado y más abatido que nunca. Aunque Florinda era la persona más próxima al nahual Juan Matus, uno y otro eran asombrosamente distintos. Una cosa que ambos compartían era el vacío de sus personas. No eran ya personas. Don Juan Matus no existía como persona, pero lo que existía en lugar de su persona era una colección de historias, cada una de ellas apropiadas para la situación que estuviera comentando, unas historias didácticas y unos chistes que llevaban el sello de su sobriedad y de su frugalidad.
Florinda era igual, tenía un sinfín de historias, pero sus historias trataban de la gente, eran como una forma elevada de chismorreo, un tipo de chismorreo que, debido a la impersonalidad de Florinda, alcanzaban niveles inconcebibles de eficacia y diversión. «Quiero que examines a un hombre que guarda un tremendo parecido contigo», me dijo un día. «Quiero que lo recapitules como si lo hubieras conocido toda tu vida». Ese hombre desempeñó un papel trascendental en la formación de nuestro linaje. Su nombre era Elías, el Nahual Elías. Yo lo llamo el Nahual que perdió el paraíso. Cuenta la historia que el Nahual Elías fue adoptado por un sacerdote jesuita que le enseñó a leer, a escribir y a tocar el clavicordio. También le enseñó latín. El Nahual Elías podía leer las Sagradas Escrituras en latín con la misma soltura que cualquier erudito. Estaba destinado a ser sacerdote, pero era indio, y en aquellos tiempos los indios no tenían cabida en la jerarquía eclesiástica. Eran demasiado siniestros, demasiado oscuros, demasiado indios. Los sacerdotes provenían de las clases sociales más elevadas, eran descendientes de españoles, con piel blanca y ojos azules. Eran apuestos y presentables. En comparación, el Nahual Elías era un oso, pero luchó largamente, alentado por la promesa de su mentor de que Dios velaría porque fuera aceptado en el sacerdocio. Siendo sacristán de la iglesia donde su mentor oficiaba de párroco, un día entró en ella una auténtica bruja. Su nombre era Amalia. Dicen que era muy estrafalaria. Sea como fuere, el caso es que terminó seduciendo al pobre sacristán, que se enamoró tan profunda y desesperadamente de Amalia, que acabó en la cabaña de un hombre nahual. Con el tiempo, se convirtió en el Nahual Elías, un personaje digno de tener en cuenta, culto, instruido. El puesto de nahual parecía haber sido hecho a su medida. Le permitía el anonimato y la efectividad que se le habían negado en el mundo. Era un ensoñador y tan bueno que llegaba en estado incorpóreo hasta los lugares más recónditos del universo. A veces, incluso regresaba con objetos que habían atraído su mirada por las líneas de su diseño, objetos que resultaban incomprensibles. Él los llamaba inventos. Tenía toda una colección de ellos. Quiero que enfoques tu atención de recapitulación en aquellos inventos, me ordenó Florinda. Quiero que acabes oliéndolos, sintiéndolos con tus manos, a pesar de que no los has visto nunca, excepto a través de lo que te estoy contando ahora. Enfocarse de este modo implica establecer un punto de referencia, como en una ecuación algebraica en la que se calcula algo jugando con un tercer elemento. Utilizando a otra persona como punto de corroboración, serás capaz de ver al Nahual Juan Matus con infinita claridad. El texto del libro El Don del Águila constituye una profunda revisión de lo que Don Juan me hizo mientras estuvo en el mundo. Las visiones que tuve de Don Juan gracias a mis nuevas habilidades de recapitulación, la utilización del Nahual Elías como punto de corroboración, fueron infinitamente más intensas que cualquiera de las que tuve con él mientras estuvo vivo. Las visiones de la recapitulación carecían de la calidez de lo vivo, pero tenían en cambio la precisión y la exactitud de los objetos inanimados que uno puede examinar a placer.